Bienvenidos de nuevo a El Rincón del Terror. ¿Qué harías si presenciaras lo que parece un milagro solo para descubrir que es, en realidad, una advertencia de algo mucho peor? Acompáñenme en esta escalofriante historia, donde el padre Rubén enfrentará un horror que no solo amenaza con destruir su fe, sino también con arrastrar su alma al abismo. Recuerden dejar su like, compartir y suscribirse si quieren seguir explorando los rincones más oscuros del miedo. Ahora, sin más, apaguemos la luz y descubramos Cuando la Virgen llora sangre. El padre Rubén había pasado toda su vida temiendo este momento. Sabía que, cuando la Virgen llorara sangre otra vez, no habría redención, solo fuego y muerte. El sudor recorría su frente y sus manos temblaban. Tantos pensamientos cruzaban por su mente que le era imposible concentrarse en sus oraciones. El momento más aterrador de su vida lo había alcanzado desde el pasado. Mario, el chofer de la camioneta que lo llevaba al pueblo de San Matías, lo miraba de reojo. Le inquietaba ver tan asustado al sacerdote. Esa mañana había ido a recogerlo al pueblo de San Rafael, después de que una niña afirmara que la Virgen de la capilla lloraba sangre. El rumor había corrido rápido y los habitantes, convencidos de que presenciaban un milagro, enviaron a Mario por el sacerdote. Pero cuando Mario le contó al padre Rubén lo sucedido, la reacción del religioso fue todo menos esperanzadora. Su rostro se puso pálido y sin decir palabra le pidió que lo llevara al pueblo de inmediato. «Padre, ¿se encuentra bien?», se atrevió a preguntar Mario. El padre Rubén pensó en confesarle la verdad. El secreto que lo atormentaba había permanecido en silencio por años, pero ahora aquel horror parecía estar de vuelta. «Nada, hijo, solo estoy cansado», murmuró con la voz temblorosa. Mario no insistió y siguió conduciendo. Aún quedaban 15 minutos de viaje. El padre Rubén cerró los ojos e intentó tranquilizarse, pero sus pensamientos lo arrastraron inevitablemente al recuerdo que lo había atormentado toda su vida. Tenía apenas 28 años cuando fue llamado por el obispo junto a 5 sacerdotes más experimentados. Aquel día, el obispo les habló con una solemnidad escalofriante. «Serán enviados a un pueblo lejano. Obedezcan al padre Ignacio y mantengan su fe firme en Dios. Puede que eso sea lo único que los salve, si los rumores son ciertos». «¿A qué se refiere?», preguntó el joven Rubén. El obispo lo miró con gravedad. «Hay secretos que la Iglesia oculta por el bien de la humanidad. Uno de ellos es que cuando una imagen de la Virgen llora sangre, es una advertencia. No sabemos por qué, pero cada vez que ha sucedido, el pueblo entero donde la imagen llora sangre ha caído en desgracia. Contadas veces se ha podido evitar que esto suceda mediante un exorcismo a la imagen. Hay quienes tienen más experiencia con casos como este, pero el Vaticano tarda demasiado en enviar ayuda, así que ustedes son la última esperanza de esas almas». Aquel viaje cambió la vida del padre Rubén para siempre. Cuando llegaron, el mal ya se había esparcido como una plaga. Los habitantes del pueblo se atacaban entre sí como animales rabiosos y, lo más aterrador, todos sangraban por los ojos. El padre Ignacio, el más sabio del grupo, cuya voz firme y mirada severa inspiraban respeto incluso en los más incrédulos, comprendió que no había forma de salvarlos. «Prendan fuego al pueblo. Es la única forma de detener esto. No dejen que nadie salga». El padre Rubén recordaba el crepitar de las llamas devorando las casas, el hedor de la carne quemada y los gritos agonizantes que aún resonaban en su mente. La fe los había protegido aquella vez. Los rezos alejaban a los poseídos, pero no los salvaban. A pesar de que Rubén había estado seguro de que lo que hacía, lo hacía en nombre de Dios, el recuerdo de todo lo sucedido ese día lo había atormentado durante décadas. «Ya casi llegamos, padre. Va a ver qué milagro nos ha enviado nuestra madrecita», dijo Mario con entusiasmo. El padre Rubén forzó una incómoda sonrisa, pero en cuanto vio el pueblo a lo lejos, el terror lo invadió. El horror se repetía. A través de las calles se veían siluetas tambaleantes manchadas de sangre, enzarzadas en peleas violentas. «Hijo», dijo con voz temblorosa, «mantente en calma. Este pueblo ya no tiene salvación». «¿Qué dice, padre?»,
Mantén tu fe fuerte en Dios y en tus oraciones y todo estará bien. Pero Mario no escuchó. En cuanto reconoció a su madre peleando con su hermana en medio de la calle, saltó de la camioneta y corrió hacia ellas. ¡No, Mario!, gritó el padre Rubén. Pero ya era tarde. Mario se detuvo de golpe. Sus ojos comenzaron a sangrar y un segundo después se lanzó furioso sobre su familia, gritando como un poseído. El padre Rubén cerró los ojos con resignación. Sabía lo que debía hacer. Con el rosario en la mano, comenzó a recitar sus oraciones mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Al abrir los ojos, se armó de valor, encendió una antorcha y caminó hacia el pueblo. El fuego fue voraz, devorando todo a su paso. Mientras las llamas subían, el padre Rubén siguió orando sin detenerse. Sabía que no podía salvar esas almas, pero al menos impediría que el mal se extendiera más allá de San Matías. Cuando terminó, cayó de rodillas, exhausto porque él solo había tenido que acabar con todo. Y entonces, con la imagen de las llamas frente a él, comenzó a sentir que su fe se tambaleaba al no entender por qué Dios permitiría algo como esto. Fue entonces cuando sintió una presencia tras él. Al girarse, vio a un niño, llorando sangre, con una sonrisa siniestra que se extendía demasiado sobre su rostro. Rubén intentó rezar, pero las palabras no salían. Era como si en ese momento de duda su fe lo hubiera abandonado, permitiendo la entrada del mal. Rubén intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. Su respiración se volvió errática y sentía como si sus costillas se hundieran en su pecho. El niño se acercó lentamente y en cada paso Rubén sintió que algo más frío y mucho más oscuro invadía su cuerpo. Su visión se tornó roja y antes de perder la conciencia comprendió que ya no era él quien dominaba su cuerpo. El mal no solo había sobrevivido, ahora lo habitaba, y después de acabar con aquel extraño niño, comenzó a caminar para llevar la desgracia hacia el siguiente pueblo.